Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este su espacio informativo de La Neta Noticias, porque decir la neta a nosotros no nos cuesta. Y es que alguien tenía que decirlo y se dijo. Suscríbanse a nuestros canales, acuérdense que nos vemos a través de todas las plataformas digitales, en Facebook, Twitter, YouTube, también nos vemos en Instagram, como de que no, así que suscríbanse. En este momento es cuando, miren, uno empieza a compartir lo que venimos haciendo en el noticiero, y es que, ¿qué creen? Es viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe, señores, y el gobierno de México también. Porque además, este viernes se conmemoran a los pueblos indígenas. Es por eso que el gobierno de la República sube un video justamente sobre la importancia de estos pueblos indígenas, y más en un gobierno que se presume es de todos. Veamos. En esta nueva etapa de la historia nacional, el Gobierno de México trabaja para saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas y afromexicano a partir del diálogo y el reconocimiento pleno de derechos. Cumpliendo el primer compromiso del presidente de la República, el 4 de diciembre del 2018 se constituyó por ley el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, organismo fundamental para encabezar el diálogo entre el gobierno y los pueblos. Duplicamos la pensión para adultos mayores y ahora personas indígenas desde los 65 años pueden recibirla. Los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y las becas de todos los niveles educativos están atendiendo de manera prioritaria a los pueblos indígenas y afromexicanos. A partir de un proceso participativo y de consulta permanente con las comunidades de la región, impulsamos la construcción del Tren Maya y del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En materia de Estado de Derecho, reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias. Caminamos también hacia el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larrainza, postergados por décadas, pero que pronto derivarán, producto de un amplio proceso participativo, en la tan anhelada reforma constitucional. La cuarta transformación significa justicia social y la construcción de una modernidad alternativa forjada desde abajo para todas y todos. Gobierno de México. Bueno, y es que es importante decirlo, justo en una época en donde los discursos de odio tienen consecuencias como la del Paso, Texas. Acuérdense que justo el día de hoy hasta fue noticia que el tirador que asesina a estas personas en El Paso, Texas, dice que él iba pero por los mexicanos. O sea, su odio era en contra de los mexicanos, y acuérdense que hay 8 mexicanos confirmados que fueron víctimas fatales de este trágico asesinato, señores. Hablamos de El Paso, Texas. Imagínense hasta dónde puede llegar el crimen de odio, nada más porque no te caen bien, no piensas igual que ellos, nada más porque no los quieres. Así es de grave los discursos de odio. Y aquí en México, lamentablemente, replicamos muchas veces el discurso de odio con los grupos indígenas. Los menospreciamos y los vemos hacia abajo. Y eso, señores, eso tampoco va. En otras noticias, la Fiscalía General de la República, acuérdense que el día de ayer tuvo la dicha de tener a Rosario Robles frente a frente. Rosario Robles, claramente, cumplió con la promesa de dar la cara. Pero Rosario Robles no se esperaba una movida de la Fiscalía General de la República. Y es que también ayer se los mencionábamos. La Fiscalía no había mencionado que tenían a 2 testigos en contra de Rosario. Y lo hizo hasta el día de ayer. La Fiscalía tiene preparada una defensa que contempla a estas 2 personas. ¿Y por qué digo defensa? Porque aquí las víctimas somos los mexicanos, ¿eh? Ojo, a quienes hay que defender y a quienes tenemos que considerar como víctimas son a quienes se les robó la lana. No a Rosario, que está siendo defendida por su abogado. No. Estamos hablando de los millones de mexicanos que se quedaron sin un apoyo de Sede Solo Sedatu, porque, bueno, más de 7,000 millones de pesos
de esos programas o de esa dependencia fueron desviados a través del esquema de la estafa maestra. Así que sí, la Fiscalía está defendiendo a los mexicanos en este caso. Y volviendo al punto, la Fiscalía saca este as bajo la manga, en donde pues hay 2 testigos clave y 12 oficios que la Auditoría Superior de la Federación envía para avisarles sobre estas irregularidades. Acuérdense que la Fiscalía busca imputar a Robles por el delito de ejercicio indebido de la función pública gracias al testimonio de 2 exfuncionarios de Sedesol y Sedatu, quienes aseguraron haber avisado a la exfuncionaria de las irregularidades desde el 2014, pero de forma verbal, y después lo hicieron por escrito. También relataron un encuentro con el exauditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, en junio de 2014, y funcionarios de la Sedesol y entonces de la Secretaría, Rosario Robles, estuvieron presentes en donde se les dio aviso de lo que estaba ocurriendo con estos desvíos. Después de que el portal informara sobre el abuso de la dependencia, sobre exceptuar las licitaciones para contratar proveedores y en su lugar hacer convenios con universidades y el presunto de desvío de recursos públicos, Rosario Robles dice que da por terminada la reunión de manera abrupta, según los testimonios. Hay 12 oficios enviados a Robles en 2015 por parte del área jurídica de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual se le informa sobre los pliegos de observaciones, un listado enorme de irregularidades que se detectaron en Sedesol. Todo eso demostraría, y según la Fiscalía lo respalda, que Robles tuvo pleno conocimiento de un esquema de desvíos y no solo no le avisó a Enrique Peña Nieto, que era su entonces jefe directo, sino que no hizo nada para detener estas irregularidades, lo cual la convierte en una cómplice activa. Ahora, el día de ayer, nosotros sabemos que el esquema de desvío de recursos es por 7,000 y cacho, superior a los 7,000 millones de pesos, ¿no? Acuérdense que recién el año pasado también se descubrió un esquema donde hubo desvíos en efectivo, donde utilizaron camionetas de transporte blindado para mover el dinero en efectivo. Pero a Rosario Robles la imputan, o más bien comienza su proceso por una deuda de más de 5,000 millones de pesos. Ahora, acá viene otra cosa interesante. ¿Se acuerdan que el día de antier, antes de que Rosario compareciera ante la Fiscalía General de la República en el reclusorio, habíamos hablado sobre un juez que le rechaza esta solicitud de ampararla en contra de cualquier orden de aprehensión, que incluso tendría que regresarle la garantía que Rosario Robles había otorgado de casi 70,000 pesos para que este amparo se mantuviera? En ese momento se lo rechazaron porque no había un delito, o sea, no había un orden de aprehensión en su contra. Todavía no estaba vinculada a proceso, solamente se la había citado. Por eso se buscaba que se diera para atrás. Pero el día de hoy se lo concedieron. Sí, señores. Oficialmente, a Rosario Robles le concedieron el amparo para cualquier orden de aprehensión. Un juez le concede esta suspensión provisional al extitular de la Sedesol y de la Sedatu contra cualquier orden de aprehensión por delitos que no ameriten prisión preventiva. Acuérdense que el día de ayer Rosario responde a las imputaciones en contra del ejercicio indebido del servicio público, por este caso de la estafa maestra, y es este juez el que oficialmente le da hoy la suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión por delitos que no ameriten la prisión preventiva. A cambio, Rosario debe de pagar por este amparo, ¿cuánto creen? ¿Cuánto le echan que Rosario se gastó por este amparo? Si vimos que el de 70,000 se lo rechazaron, ¿cuánto creen ustedes? ¿Cuánto, productora? ¿Cuánto le echas? No, échale números. ¿Cuánto? ¿No? ¿Nada? No, tampoco tanto. 100,000 pesotes. 100,000 pesotes, ¿se les hace cordial? 100,000 pesos por un amparo, ¿no? 100,000 pesos por un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión. Entonces se va, ¿no? Más o menos, ahí más o menos la llevamos. Medio la llevamos, se me hace levesón, ¿no? Como si se hubiera robado un pan. Mándale, o sea, para Rosario esto fue un pancito, ¿no? En realidad esto es, ándale, un cachito de esos 1,000 hojas que venden ahí en las panaderías. Esto es para Rosario, ¿no? 100,000 pesotes, ahí está. ¿Se acuerdan también que mencionábamos esta semana que su abogado había ventilado que estaba hasta buscando chamba porque ya estaba en números rojos? Este proceso le estaba saliendo bastante caro a la exfuncionaria de Sedesol y de Sedatu, y es que bueno, al final lo barato te sale caro. Supongamos, volvemos a las suposiciones, que Rosario Robles simplemente omitió el hecho, que ella pues no hizo nada más que omitir el haber
pues decirle a su jefe que había una estafa. Pero ¿qué tal que en vez de omitirlo, nos vamos con la teoría de Andrés Manuel de que ella es un chivo expiatorio y que en realidad recibió la orden de allá arriba para hacer el desvío de recursos? ¿Qué tal? ¿Qué tal que entonces Rosario simplemente es cómplice, por omisión, de aquellos que la pusieron en el cargo con el mismo oficial mayor, Emilio Cebadúa? Señores, este caso se pone interesante porque en la siguiente nota ya se empezaron a confrontar otros miembros del gabinete del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Mis amigos, tenemos que ya los exfuncionarios que sirvieran con Enrique Peña Nieto fielmente, como fieles lazarillos a la causa, como fieles servidores de la República copetuda del entonces Enrique Peña Nieto, hoy ya son enemigos. Pasamos a esta etapa telenovelesca en la que de amigos se convierten en enemigos. Y es que el diputado Enrique Miranda Nava no duda en señalar a Luis Videgaray, uno de los más cercanos a Enrique Peña Nieto, o como nosotros decimos, el que a veces pareciera que fue el verdadero presidente de la República, por todas las investigaciones en contra del equipo de la administración federal pasada. Es decir, para Enrique, Luis Videgaray es el que está orquestando todo para que Juan Collado, Rosario Robles y Emilio Lozoya estén en problemas. Miranda habla de una supuesta reunión entre Hertz Manero y Luis Videgaray que tuvo lugar en Estados Unidos hace unos cuantos días. Según esto, Lozoya enfrentó a Videgaray, quien empezó el gobierno de Enrique Peña Nieto, terminó de gestarse la rencilla y cuando Lozoya fue a Pemex, este último no pudo tolerar el control del entonces secretario de Hacienda sobre la paraestatal. A pesar de que los abogados de Lozoya no han dudado en el contragolpe hacia Videgaray para que responda en las investigaciones, acuérdense que no hay todavía un llamado oficial por parte de las autoridades a Luis Videgaray. Esto todavía se complica más porque para Miranda la cuestión de Collado no apunta directamente al abogado, sino a las cuentas en Andorra, mismas que salpicaron a Del Mazo. El gobernador desde siempre, enemistado con Videgaray, sería el blanco inicial de Hertz Manero. Todo porque aparentemente estas son unas venganzas privadillas de Luis Videgaray y que para que Hertz Manero lograra consolidarse con estas justicias históricas que requieren los mexicanos, pues hubo una supuesta negociación en Estados Unidos. Según Miranda Nava, Luis Videgaray y Hertz Manero tienen un pacto secreto para empezar a que caigan algunas cabezas, que empiecen a rodar cabezas y que entonces Hertz Manero, fiscal general de la República, se corone como el fiscal que fue tras los corruptos, que destapó las cloacas, que le trajo justicia a los mexicanos, bla, 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 todo el speech que ya nos conocemos, cómo lo venden, así nos las gastamos en México, bueno, y en el mundo en realidad. Para que entonces Luis Videgaray, ¿qué? ¿A él no lo toquen? Ahí es en donde viene lo delicado, porque entonces al que tenemos que empezar a investigar es a Luis Videgaray. Porque si tanto miedo tiene, si esto es real, y tanto miedo tiene Luis Videgaray, es porque esconde algo muy grande. Y es que después de Luis Videgaray solo podríamos ir tras Enrique Peña Nieto. Esta persecución que pareciera que estamos jugando a ladrones y a policías o al gato y al ratón, en realidad va más allá, porque va a años, a décadas de corrupción, de impunidad y de malos manejos que operan dentro del sistema político mexicano. Hay que entender una cosa, no se me hace descabellada esta idea, porque pues ahí teníamos al abogado de Lozoya, que hace una petición para citar a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, a Pedro Joaquín Caldwell y a otros funcionarios vinculados con el tema de agronitrogenados, porque para Emilio Lozoya, y claro, esto tiene mucha lógica, no podemos decir que no tiene mucha lógica, pues Emilio era, claro, el director de Pemex, pero no puede hacer una compra tal como agronitrogenados sin que tengas una autorización de la Secretaría de Hacienda, o sea, entonces Luis Videgaray, sin que tengas una autorización del secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, sin que tengas entonces una autorización del mismísimo presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Entonces, no,
El abogado de Emilio Lozoya, hay que acordarnos que no está manejando esta situación del citatorio como una acusación en contra del expresidente y los funcionarios, sino que está buscando deslindar la responsabilidad total de su cliente, asegurando que la culpa recaía en todos. Y aquí es en donde se pone interesante porque esa solicitud se le rechaza al abogado. No le dicen que no van a citar a Luis Videgaray, mucho menos a Enrique Peña Nieto y menos a Pedro Joaquín Caldwell, que como por... Y va con todos los otros funcionarios. Pero también va más allá. Porque acuérdense que tenemos pendiente la Operación Zafiro, operación en donde César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, todavía prófugo de la justicia, el que se supone está en proceso de extradición, que está en Estados Unidos, nos dice Javier Corral, pues desvió recursos del erario de Chihuahua para beneficiar campañas del PRI. Cosa que vuelve a recaer en Enrique Peña Nieto y en Luis Videgaray. Cuanto antes de que salgan de la administración, se amparan. Porque antes de que salieran de su administración se hizo muy popular un amparo que tramitan, prácticamente fue como un amparo colectivo que tramita Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Pedro Joaquín Caldwell, el entonces secretario de Hacienda, primo hermano de Ricardo Anaya, etcétera, para evitar que los investigaran por los sucesos en Chihuahua. Y todos nos decíamos, ¿por qué los iban a investigar por los sucesos en Chihuahua? Y empezamos a sacar números y ¡pum! Pareciera que César Duarte financió directamente las campañas de gobiernos del PRI a petición de Enrique Peña Nieto. Y luego, ¡bam!, vienen en ese mismo orden de ideas que se supone Luis Videgaray andaba pidiendo a todos los gobernadores emanados del PRI, pues su respectivo moche para Enrique Peña Nieto. Dejen ustedes para el priismo, para Enrique Peña Nieto, su respectivo moche, aparte de la cuota que les cobrarían en el Partido Revolucionario Institucional. Esto todo empieza a dirigir las cabezas a Luis Videgaray, al secretario de Hacienda, al artífice principal de la administración de Enrique Peña Nieto, a la persona a la cual se le ocurre la brillante idea de traer a Donald Trump a México cuando estaba en la primera campaña presidencial, ¿no? Pese a que tuvo la negativa de la otra candidata, se les ocurrió que era una brillante idea traer a Donald Trump y ahora sí hacerle la campaña, porque eso sí fue hacerle la campaña bien y bonito. Eso es lo que nosotros hicimos. Estamos hablando de Luis Videgaray, nuestro pasante favorito, el que pareciera que gobernó México durante 6 años, porque él sí parecía que daba las instrucciones y metía las brillantes ideas que después operaba Enrique Peña Nieto. ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos hablando? Hablamos particularmente de que Miranda Nava, exfuncionario de Enrique Peña Nieto, está acusando o simplemente no deslinda de responsabilidades a Luis Videgaray por estar entregando todas estas cabezas para así zafarse de la bronca. Así estamos en México, amigos. Imagínense, aquí vale la pena muchísimo investigar a Luis Videgaray. Ojo, esto le podría explotar en la cara a Hertz Manero. Esto sí le podría explotar en la cara. De ser cierto este pacto entre Hertz Manero y Luis Videgaray, alguien va a estar en problemas porque la justicia debe ser pareja, ¿que no? Y en el último orden de ideas de esta noche, mis amigos, alguien nos sorprendió como nunca. Cuando uno piensa que Vicente Fox ya no nos puede sorprender más, sale con algo nuevo y dice, quítate que ahí te voy. Y es que vamos a hablar de los secretos de Vicente Fox. Oigan, secretos de Vicente Fox que parece pueden estar saliendo a la luz. Y es que el expresidente manda una carta que van a estar viendo en pantalla, en donde dice, carta firmada el 29 de julio, ¿no? Ahí lo van a ver, carta firmada el 29 de julio. De hecho, pues la publicó apenas, la publicó el día de ayer, perdón. Pero en esta carta, que la manda desde San Francisco del Rincón, en Guanajuato, Vicente Fox le dice al general Luis Crescencio Sandoval González que solicita eliminar la seguridad proporcionada. Dada la difícil situación del país, ha resuelto la manera de atender directamente su seguridad, la de su familia y las instalaciones. Y si le parece, el acuerdo terminó el 1 de agosto. Entonces, a partir del 1 de agosto, Vicente Fox ya no tiene seguridad.
Y nosotros diríamos, ¡ay, qué buena noticia! Óigame, qué buena noticia, que ya no tenemos que estarle pagando seguridad a Vicente Fox, ¿no? Qué buena noticia que por fin pues, podemos destinar a los militares que se le habían otorgado a Vicente Fox para seguridad, pues los podemos destinar a alguien más. Y claro, puede ser una buena noticia, pero es que no va así. Acuérdense que en esta carta Vicente Fox reconoce la difícil situación del país. Él vive en Guanajuato, una de las entidades que ha disparado las alarmas por el huachicoleo en la zona. Y una de las entidades en donde pareciera que Vicente Fox, lejos de vivir, se está escondiendo. Y es que, ¿de qué podría estarse escondiendo Vicente Fox si ya le sabemos todo? No, hay más. ¿Se acordarán que nosotros les decíamos, y muchos medios en el entonces, 2008, 2005, bla, 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 empezaron a publicar pues varias notas en las que se habla de este rancho secreto de Vicente Fox? Porque claro, está el rancho que se construyó con la lana que llegaba desde Los Pinos, ¿no? Porque, ojo, llegaba un presupuesto a la oficina de presidencia y ahí en la oficina de presidencia había un rubro destinado para ganado, campo, bla, 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 bla. Y uno diría, como por qué la oficina de presidencia, en vez de gastar, no sé, en cuestiones administrativas, capacitaciones, marketing, publicidad, está gastando en ganado, ¿no? ¿Como por? Pues les digo que como por, así es como Vicente Fox empezó a sacar el dinero del Estado para su rancho, pero todavía no lo, sino que no es uno, son dos. Señores, estamos hablando de un rancho secreto de Vicente Fox que fue documentado por Proceso en el 2005. Según nos narra Proceso, está en medio del semidesértico paisaje lleno de nopal, de huizache y tepetate, donde sería imposible que algo floreciera, en realidad. Está a las faldas de un cerro y ahí nace un majestuoso manto de sembradíos azules, verdes y amarillos, el cual se extiende colina arriba, más allá de lo que pudiera abarcar. Hablamos de más de 300 hectáreas, que viene siendo la mitad del bosque de Chapultepec, que integran la majestuosa propiedad localizada en Nuevo Jesús del Monte, San Francisco del Rincón, Guanajuato. Sí, señores, ese es el rancho de Vicente Fox, uno al cual le desvía agua, ¿no? Hay que acordarse que muchos me mencionaban, es que si vienes a Guanajuato vas a ver cómo hay unos tubos que prácticamente llevan casi toda el agua del pueblo a ese rancho. Y ese es el rancho en donde Vicente Fox va y se esconde. ¿Pero qué esconde ahí Vicente Fox? ¿Sus agaves azules nada más? No, acuérdense que también Vicente Fox podría estar hasta plantando amapola o marihuana. No sabemos en realidad. Pero el hecho de que Vicente Fox decida pagar por su propia seguridad es un verdadero milagro. Porque, ¿qué no nos decía Vicente Fox que era pobre? ¿Qué no nos decía Vicente Fox que tenía problemas de dinero? ¿Qué no acaso era Vicente Fox el que decía que como ya no tenía pensión, ¿de qué iba a vivir el pobre hombre? Oh, pobre Vicente Fox, él tan pobre en realidad, pero pobre de cerebro. Porque esto nos preocupa a todos y nos debe de preocupar a todos los mexicanos. Que un presidente de la nada decida pagar por su seguridad. ¿Así? Un expresidente como Vicente Fox, que no deja de molestar todos los días en Twitter, que no deja de estar como cuchillito de palo para molestar con faltas de ortografía, con malas coherencias, sin comprensión lectora, como usted guste y mande, pero molesta todos los días. ¿Qué es lo que pasa con Vicente Fox que de la nada ya puede pagar su seguridad después de que hace algunos meses nos dijera que no tenía dinero? Amigos, se quiere escapar. Quiere pasar desapercibido del ojo de Andrés Manuel López Obrador, porque algo está haciendo. ¿Será la marihuana? ¿Será la amapola? ¿Será el huachicol? ¿Será la luna, las estrellas, el sol, el mar? No sabemos qué podría ser, pero en las listas les podría asegurar que incluso está el tema del huachicol. Pero algo pasó en la vida de Vicente Fox como un milagro tal, que ya tiene dinero para solucionar sus problemas y pagar por su propia seguridad. De coherencias está llenada la vida. De la vida nos hacemos nosotros de la boca chiquita. Fíjense que por la misma vía
que renuncia Vicente Fox, hace esta renuncia a las escoltas. Y nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque en esta carta, Vicente Fox, pues, insisto, asegura que ya puede pagar su propia seguridad. Destaca que por elección propia ya no tendrá elementos militares para que lo cuiden y además señala que el país necesita mayor apoyo económico y de protección para combatir los elevados niveles de criminalidad. Ahora le dio un ataque de reflexión a Vicente Fox y entonces él, Vicente, tan magnánimo, cede a los militares que le fueron otorgados para seguridad, los cuales agradece infinitamente, para que defiendan a los mexicanos. Porque claro, Vicente Fox se apiada de la situación de los mexicanos. Qué chulada, ¿eh? Qué chulada con las que nos venimos topando nosotros, porque aquí, insisto, necesitamos tenerlo bien visto. Vicente Fox desvió recursos de Presidencia de la República mientras era presidente para construirse un rancho. Además tiene Centro Fox. No sabemos cuáles son las actividades que realmente hace Centro Fox, aparte de los eventos y el centro de convenciones y bla, 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 no. Martita Sagún tiene ahí un tema de una asociación, ¿no? Ya saben que las fundaciones y las asociaciones sirven muchísimo, pero para lavar dinero. Sirven muchísimo también para evadir impuestos, ¿no? Muchísimo sirven. Luego tenemos que también hace algunos días, se acordarán todos, que Andrés Manuel ventiló que hay un expresidente, o varios, que no pagan impuestos. Y nosotros veíamos cómo había notas en donde pues, el SAT le había perdonado varios impuestitos a Vicente Fox. ¿Se imaginan lo que para nosotros significa esto? En realidad Vicente Fox ya no sabe ni por dónde esconderse y por eso rechaza a los militares y la protección que le otorga el Estado, porque sabe que la regó, porque sabe, aquí es donde alguien se puso la soga al cuello y dijo, con permiso, ahí les voy. Salió lo de los impuestos, trae el tema de las drogas, trae el tema del Centro Fox. Alguien está en problemas y no duden que Centro Fox también esté evadiendo uno que otro impuestito, ¿eh? No podemos dudarlo, así que esto no lo podemos tomar como una victoria, en realidad lo estamos tomando como un escape que quiere hacer Vicente Fox el día de hoy para evitar estar en la mira de Andrés Manuel López Obrador y llevarse el castigo que le corresponde. Así que ustedes lo van a permitir. ¿Vamos a permitir que este hombre se nos escape? Yo no lo creo. Yo soy Meme Yamel y es viernes, así que váyanse a zambandunguear porque así lo hemos decretado en La Neta Noticias. Acuérdense que nos vemos a través del canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. No le vayan a cambiar por nada del mundo porque viene más información. Y bueno, se pueden ir, si ya se van a ir a zambandunguear, pues vayan y antes de hacerlo compartan este noticiero con el fifiristar que menos confianza le tengan porque hay que desfifirizar a la nación. Síganos en todas las redes sociales, todas las manitas arriba si nos ven en YouTube, comentarios aquí abajo, compartan este video, hasta lo pueden compartir en WhatsApp para que estemos todos súper informados en sus grupos de WhatsApp, en el grupo de las tías del WhatsApp, en el grupo de la familia, en el grupo de los amigos lo pueden compartir para que hagamos cada vez más banda. Síganme en mis redes sociales como @memeyamelsea. Nos vemos el lunes. Adiós.